Un abrazo para toda mi gente en la ancha faz de la tierra. Siempre desde aquí oramos por ti, por tu salud, por tus hijos y por tus problemas familiares. Son muchas las personas que nos están haciendo llegar sus pedidos de oración y nosotros con gusto estamos orando. Queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra, que son muchos, y continúen en este canal. Aquí oramos por ustedes y sobre todo estamos tratando de llevar la verdad presente. A propósito, tenemos un tema impresionante hoy con el título El tercer Elías. Bien, hermanos, ya estamos de vuelta aquí con tu canal Recupera tu Salud y hoy vamos a ver el tema del tercer Elías. Quiero, antes de entrar en materia, que vayamos a Dios mediante una oración. Oremos. Amante Dios, gracias te damos por este día. Gracias te damos porque en tu infinita misericordia tú has permitido que nosotros estemos vivos. Te presentamos a todos nuestros suscriptores, nuestros seguidores y aquellos que van a ver el tema, que sean bendecidos y que tu Santo Espíritu pueda impresionarlo de tal modo que ellos también puedan formar parte de este movimiento del tercer Elías. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué tanto la Biblia como el espíritu de la profecía aluden al pueblo de Dios como el tercer Elías? Para nosotros darnos cuenta de eso, tenemos que hacer un énfasis breve de qué ocurrió cuando Dios llamó al profeta Elías. En los tiempos cuando Dios llamó al profeta Elías, que es el primer Elías, valga la redundancia, había una apostasía nacional. Acán y Jezabel se habían encargado de no solamente llevar apostasía al pueblo, sino de maltratar y matar los profetas que Dios levantaba. Entonces Dios levanta a Elías para que Elías hiciese una obra especial de reforma en sus días. Y vemos que aunque en un momento Elías tuvo temor, porque según el apóstol Santiago era un hombre con pasiones, cuando Elías comprendió el propósito para el cual Dios lo levantó, Elías se llenó de valentía y fue allá mismo al palacio. Y vemos a un Elías entrando por el palacio y denunciando el pecado que Acab y Jezabel estaban cometiendo. Entonces, de la misma forma, vamos a encontrar en el estudio de esta mañana que Dios levanta un movimiento para que denuncie la idolatría que se está convirtiendo no nacional, sino universal. Así que Elías se llena de valor y va y predica la verdad presente para su tiempo, que era denunciar esa idolatría que se había generalizado. Pero claro, esto le costó a Elías persecución. La palabra de Dios dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así que Elías fue perseguido, pero notamos que a pesar de que fue perseguido, también fue protegido por los ángeles de Dios. Elías tuvo que huir, ¿verdad? Y esconderse en una cueva, pero allí Dios le sustentaba. Hablando la mensajera del Señor acerca de cómo Dios va a proteger a sus hijos, en el libro Maranata, ella dice que en los últimos días de la historia de esta tierra, cuando el pueblo de Dios sea perseguido, a los hijos fieles de Dios no le va a faltar su pan y su agua. Dice que si Dios fue capaz de enviar los cuervos a llevarle comida a Elías, que realmente no eran cuervos, eran ángeles, asimismo Dios va a preparar mesa aún en el desierto para los hijos fieles de Dios. Entonces vemos que la obra del primer Elías fue erradicar la apostasía, eliminar la idolatría que se había generalizado. Vemos a un profeta Elías desafiando a los profetas de Baal. Y vemos a un hombre que, aunque con dificultades, un hombre que llegó incluso a dudar, llegó incluso a desear la muerte porque pensaba que estaba solo, y Dios le dijo, hay 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Ese mismo Elías, después que comprendió el propósito para el cual Dios lo llamó, se llenó de valor y fue y le dijo al rey, le dijo, así dice Jehová, por mi palabra, no habrá lluvia durante 3 años y medio.
Oye, qué fe tenía Elías. Y esa misma fe Dios quiere que su pueblo remanente la tenga hoy día. Esa fue la obra del primer Elías. Ahora, quiero hacerte notar que la obra que va a realizar el tercer Elías se le llama en el espíritu de profecía el brazo derecho del tercer ángel. Y vamos a entender por qué. Antes entonces quiero ver cómo Dios levantó al profeta Elías y cuál era la obra que el profeta Elías iba a hacer. Aparte de erradicar la idolatría y la apostasía nacional en su tiempo, había otra obra que Elías tenía que hacer. Lea conmigo Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Note lo que dice la palabra de Dios allí. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que encontramos aquí en el profeta Malaquías, en el capítulo 4, 5 y 6, que Dios levanta al profeta Elías en su tiempo, y el mensaje del profeta Elías tenía como propósito principal erradicar la idolatría, la apostasía nacional que se había generalizado, pero también tenía como propósito restaurar la familia. Por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque en el tiempo del profeta Elías, la idolatría no solamente se había propagado en los adultos, sino que también en los niños y en los jóvenes, como vemos también hoy día. La desobediencia de los hijos hacia los padres se había propagado de tal magnitud en los días de Elías, que el mensaje que Elías llevaba al pueblo debía restaurar la familia. Ahora bien, hablando del segundo Elías, dice aquí Malaquías capítulo 3, que se está refiriendo al segundo Elías, que resulta ser Juan el Bautista, y eso lo vamos a analizar. Dice Malaquías 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que tenemos el segundo Elías, que es Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era un paralelismo del mensaje del primer Elías. Y vamos a notar en el estudio de esta oportunidad que las Sagradas Escrituras apuntan a el mensaje específico que iba a dar Juan el Bautista. Quiero que usted lea conmigo para que hagamos la comparación entre Malaquías 3.1 y Marcos capítulo 1 versículo 2. Lea conmigo el libro de Marcos capítulo 1 versículo 2. Dice la palabra de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Así como Elías iba a preparar el pueblo para que viviera en santidad, para que se alejara de la idolatría, para que dejara la apostasía nacional, asimismo Juan el Bautista iba a preparar el camino para la primera venida de Cristo, denunciando así los pecados. ¿A cuáles pecados se enfrentaba Juan el Bautista? Ustedes recordarán que Herodes estaba cometiendo un pecado porque estaba viviendo con la esposa de su hermano. Y claro, Juan no solamente bautizaba en el desierto, en el Jordán, sino que Juan denunciaba el pecado de Herodes, pero esto no le gustaba a Herodes porque Herodes era una alta autoridad. Y esto le costó persecución a Juan el Bautista. Le costó encarcelamiento y le costó la decapitación. De modo que se ha visto a través de la historia que siempre que se levanta un mensajero con un mensaje de verdad presente es perseguido. Y muchas veces es perseguido por lo mismo de la iglesia. Hoy en día, tristemente, cuando se levanta un siervo con la verdad presente, lo primero en perseguirlo son los mismos que se congregan con él. Muchas veces tildado de fanático, muchas veces es borrado de la iglesia, muchas veces es sancionado por el mensaje. Pero Juan el Bautista, que era el segundo Elías, no le importó, ¿verdad? Aunque en un momento determinado, como estaba en la carne, caviló, cuando estaba allí encarcelado, mandó a preguntar a Jesús, díganle si él es el que esperamos o viene otro.
Y la respuesta de Jesús: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos andan y los muertos son resucitados. Cuando Juan recibe esa noticia, se está tranquilo porque supo que ya había cumplido su cometido. La pregunta para meditar sería: ¿estamos cumpliendo nosotros como pueblo de Dios el cometido para el cual fuimos llamados? Para proclamar las verdades para estos últimos tiempos. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 2 dice: como está escrito en el profeta Isaías, porque el profeta Isaías había predicho la obra del segundo Elías, que era la obra de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Cuál camino? El camino para la primera venida de Cristo. Juan comenzó diciendo: arrepentíos que el reino de los cielos ha llegado, refiriéndose a la primera venida de Cristo. Pero no solamente predicaba un mensaje de arrepentimiento, sino que denunciaba el pecado. Esa era la verdad presente para el tiempo de Juan. Cuando la multitud se acumuló en derredor de Juan a hacerle preguntas que muchas veces ellos sabían, Juan le decía: raza de víbora, ¿ustedes creen que van a huir del juicio venidero? Y muchas personas se arrepintió bajo el mensaje de Juan. Otros no se arrepintieron, lo persiguieron y le dieron muerte. Así que se ha visto a través de la historia que cada vez que se levanta un mensajero con un mensaje de verdad presente, eso le trae problemas. Así que, hermanos queridos, quiero compartir con ustedes una cita que aparece en el Espíritu de la Profecía, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3 y la página 72. Testimonio para la Iglesia, tomo 3 y la página 72. Hablando del tercer Elías, que es un movimiento que ha de salir de todas las iglesias, nada más no es de la iglesia adventista, nosotros estamos equivocados. Nosotros creemos que el pueblo remanente va a ser solamente de la iglesia adventista y no es así. Dios está levantando un pueblo remanente en todas las congregaciones que son fieles a la luz que han recibido. Dice el Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 72. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Y ahora noten ustedes, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Es decir, el mensaje de Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de Cristo Jesús. Entonces Dios levanta un pueblo remanente para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Ahora, el mensaje de este pueblo remanente, que es el tercer Elías, repito, tiene que ver mucho, no solamente con los triples mensajes angélicos, sino que tiene que ver con otra cosa que vamos a analizar, que le llaman el brazo derecho del tercer ángel. Y vamos a ver qué es eso. Así que el mensaje de Juan el Bautista era un paralelismo, porque Juan el Bautista también su mensaje iba a restaurar la familia. Noten ustedes Lucas capítulo 1 y el versículo 17. Dice allí la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, e irá delante de él. Este prefijo, él, en esta oración, es Jesús. Cuando dice irá delante de él, ese prefijo es delante de Jesús. Podríamos entonces decir, irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Así que ese mismo espíritu y ese poder de Dios que descendió sobre el primer Elías, el profeta, también iba a descender sobre Juan el Bautista. Y Dios promete también que ese mismo poder del Espíritu Santo va a descender sobre el tercer Elías, que cumpla con los requerimientos establecidos en la palabra de Dios. Así que aquí en Lucas 1:17 dice, e irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Ahora noten para qué. Para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos rebeldes y la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que vemos un triple paralelismo entre los tres Elías. Estos triple mensajes que representan el mensaje de los tres ángeles, los tres Elías, no solamente anuncian algo que viene, sino que también este mensaje restaura la familia. ¿Por qué la familia? Porque el núcleo de la iglesia y la sociedad comienza en la familia. Por eso el mensaje de estos tres Elías
tiene que ver con un restablecimiento, restaurar la familia, denunciar los pecados, denunciar la idolatría, denunciar la apostasía y también restaurar la familia. Y no solamente restaurar la familia en el ámbito o en el aspecto de armonía familiar, sino en el aspecto de la salud. Y eso lo vamos a ver. Por eso se le llama el brazo derecho del tercer ángel. Así que, hermanos queridos, estamos viendo en este estudio cuál es el propósito de Dios para el tercer Elías. Quiero leer el mismo libro, Testimonio para la Iglesia, el tomo 3 y la página 72. Dice allí, la obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía. Así que este mensaje no solo denuncia la apostasía, no solo denuncia la idolatría, no solamente restaura a la familia, sino que despierta a la gente. Amén, alabado sea Dios. Es un mensaje de verdad presente, porque despierta a la gente. En muchos sentidos es la misma, dice, es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. La obra del primer Elías, del segundo Elías, que es Juan el Bautista, debe hacerse en el tercer Elías, que somos tú y yo, si tú te crees parte del remanente. Esa es la obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Hay que decirle al mundo lo que viene, hermanos queridos. Y para eso fuimos llamados como el tercer Elías. Ahora vamos a entrar en un terreno donde tú te preguntarías, ¿qué es el brazo derecho del tercer ángel? ¿Qué uno hace con el brazo derecho? Si ustedes notan y hacen un estudio de la estructura del cuerpo humano, específicamente del sistema óseo y del sistema muscular del cuerpo, aquellos que entienden de salud, notarán que las personas tienen más fuerza en el brazo derecho, al menos que las personas sean ambidiestros. Porque hay personas que son izquierdos o ambidiestros que tienen más fuerza en el izquierdo, pero por lo general se ejerce más fuerza en el brazo derecho. Por eso se dice que la obra médico misionero, hermanos queridos, y aquí vamos a entrar en detalle porque esa es mi área, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. El tercer Elías tiene que acompañar el mensaje del tercer ángel con la obra médico misionero. Porque el tercer ángel de Apocalipsis 14, del 7 en adelante, y de Apocalipsis 18, el tercer ángel da una advertencia: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él beberá del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, esa advertencia, para que una gente no reciba la marca de la bestia, tiene que tener un cerebro limpio, una sangre limpia. ¿Por qué? Porque el estado de vida que la persona está llevando, provocado por el mismo diablo, no le permite comprender las verdades y los mensajes para estos últimos días. Los hábitos malsanos que la gente está llevando allá fuera en el mundo no le permiten comprender las verdades y las impresiones del Espíritu Santo. Por eso entonces Dios levanta un movimiento llamado el tercer Elías para proclamar un mensaje que no solamente denuncia la idolatría y la apostasía universal, sino que este movimiento tiene que poner en práctica la obra médico misionero que tampoco se predica en la iglesia. La preparación de la obra médico misionero no es para un solo miembro de la iglesia, es para todos. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día está enfermo. Y a menos que se le enseñe a la gente los principios sencillos de hábitos establecidos en los 8 remedios naturales, la gente no va a poder comprender el mensaje. Esta es una de las razones por la que hoy día ustedes ven que se dan miles de campañas y entran 8 gente a la iglesia y se salen 10. ¿Por qué? Porque la gente no está entrando convertido a la iglesia, porque no se está haciendo la predicación del brazo derecho del tercer ángel como Dios manda. Quiero leerte aquí Testimonio para la Iglesia, capítulo 3, página 71 y 72. Dice: debe presentarse a la gente la abnegación, la humildad y la temperancia. Abnegación tiene que ver con el alejamiento de todo lo malo. Abnegarse.
subyugar nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. La humildad debe caracterizarnos en todo, hermano querido. El hecho de que yo tenga un poquito de conocimiento de la medicina, yo no puedo humillarlo a usted. No, tengo que tratarlo con amor. Ayer me llamó una hermana de Estados Unidos e instalamos una conversación. Si ella ve el video, ya sabe a quién yo me estoy refiriendo. Y la hermana, duramos casi una hora hablando. Y la hermana me contó algunos procesos que había pasado por su vida. Me pidió algunas orientaciones de salud, yo se las di. Y cuando terminamos la conversación, la hermana me dijo, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto tengo que pagarle? Y yo le dije, no, hermano, no tiene que pagarme, para gloria y honra de Dios. Hermanos queridos, hemos llegado a un punto en la historia que hasta para que nos escuchen tenemos que pagar, porque tristemente nadie tiene tiempo para nadie. La mayoría de los que tenemos ministerio en YouTube, que predicamos con tanta gallardía, cuando un pobre hermanito lo llama, muchas veces no le cogen el teléfono porque no tienen tiempo para cogerle el teléfono a los hermanitos. No tienen tiempo, se creen tan importantes que no tienen tiempo para contestarle un mensaje a un hermano. Eso no está bien, tenemos que ser humildad, tenemos que practicar la humildad. La abnegación y la humildad van dentro del mensaje del brazo derecho del tercer ángel. Usted que me está viendo, no importa quién sea, me gustó mucho lo del pastor David Gates, el tío David. Le hice una llamada y ese hombre me atendió de una vez. Cuando yo lo llamé estaba en Filipinas y me dijo, Sandy, en enero te voy a dar la entrevista. Y así mismo fue. Y ese día que me dio la entrevista estaba bastante cansado. Sin embargo, hay otros predicadores que usted lo invita y no tienen tiempo para usted. Por ahí llamé a uno y me dijo, no, yo no doy entrevista. Una persona que es muy seguido, que se dice ser muy humilde. Hermano querido, tenemos que ser humildes. Tenemos que atender a las necesidades, no solamente materiales de nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que tienen necesidad de que se les escuche, de que se ore por ellos, de que usted dedique un tiempo para sus hermanos, que no, a usted no se le va a quitar un pedazo. Yo, para gloria y honra de Dios, no que yo sea mejor que nadie, yo soy un pecador, pero me he propuesto que si un hermano me llama, atenderlo de una vez, porque para eso que somos hermanos. Así que el brazo derecho del tercer ángel dice aquí la mensajera del Señor, que se le debe enseñar a la gente la abnegación, la humildad y la temperancia. En la temperancia sí hay que hablar. La temperancia se define como el uso moderado de lo bueno y la abstención de todo lo malo. Dejar lo malo, porque lo malo lo único que trae muerte, tristeza y enfermedad. Y lo bueno, usarlo con equilibrio, porque hay gente que se van a los extremos también. Hay cosas buenas que si usted las usa inadecuadamente le pueden provocar hasta la muerte. Debemos ser equilibrados, temperantes. La temperancia requerida de los justos, a quienes Dios conduce y bendice en forma especial, en contraste con los hábitos extravagantes y destructores de la salud de aquellos que viven en esta era degenerada. Hermanos queridos, estamos viviendo en una era degenerada por el pecado. El mundo entero está enfermo. Y Dios ahora levanta un pueblo remanente llamado el tercer Elías para que ponga en práctica la obra médica misionero, aprenda los principios de salud, aprenda a utilizar las plantas, los remedios sencillos, la luz solar, el aire puro, el agua pura, la temperancia, la buena alimentación, la confianza en Dios, la higiene, para enseñarle a la gente que cuando practique esto va a poder comprender el mensaje para estos últimos días. Pero tristemente, muchos no están en eso y los que están en eso cobran demasiado caro. Muchos hermanos no pueden tener acceso a la información. ¿Por qué? Porque hasta por una llamada por WhatsApp ya se cobra. Tristemente, así no vamos para el cielo, hermanos queridos. Así no vamos. Así que, hermano querido, Dios ha mostrado que la reforma pro salud está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está el cuerpo. Así como la mano derecha está pegada al cuerpo, así la obra de la reforma pro salud está tan relacionada con el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo así relacionada? Porque la gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis y al libro de Daniel por los malos hábitos de vida que llevan. Cuando una gente practica los hábitos sencillos que Dios ha establecido en el espíritu de profecía, la luz del evangelio penetra a su hipotálamo. El Espíritu Santo lo impresiona y el mensaje haya cabido en el corazón y hace la obra de regeneración,
volviendo la imagen de Dios hacia el ser humano. Pero claro, ¿cómo tú puedes pretender que la gente entienda este mensaje si tú no le enseñas los hábitos correctos de vida que deben llevar? Así que, hermano querido, ese es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la obra médico misionero, que es para todo. Hoy en día tenemos muchas herramientas en la tecnología. Hoy en día usted puede hacer cursos gratis de medicina natural. Aproveche el tiempo para que usted pueda hacer una bendición para otros. Yo me gozo cuando una gente me llama y me dice, ¿qué puedo hacer para una gripa? ¿Qué puedo hacer para un resfriado? ¿Qué puedo hacer para esto? Yo me gozo cuando puedo solucionar y aliviar el dolor de otros, porque para eso Dios nos llamó. Y no me estoy jactando, no. Es que yo vivo eso. Y cuando tú vives algo, tú te gozas en eso. No es una cosa mía, es que es así. Dice el comentario bíblico en la página, el tomo 4, la página 1206, dice lo siguiente. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos. ¿A qué llamó Juan el Bautista su atención? La atención del pueblo a los 10 mandamientos. Hoy en día tenemos que llamar a la gente a cumplir los 10 mandamientos, no 9 ni 8, los 10 mandamientos, como hacía Juan el Bautista. Así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego cita la mensajera, Apocalipsis 14:7. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. La pregunta surge, ¿estamos preparando nosotros, así como vamos a esta altura de juego, estamos preparando el camino para la segunda venida de Cristo? Claro que no. Hay muchos fieles que sí lo están haciendo, y gloria a Dios por ello, incluso de otras iglesias. Pero la inmensa mayoría se ha conformado con un Dios te ama, con un Dios te bendiga. Eso es bueno, claro que sí. Con ir a la iglesia, como que la iglesia es un club. No, hermano querido, tenemos que despertar ante los principios que Dios ha establecido, a llamarle al pecado por su nombre y a proclamar la verdad. No tenga miedo que te censuren, que te borren. No. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermano querido, tenemos que predicar este mensaje a tiempo y afuera de tiempo, para que entonces Cristo venga y nos saque de este lodo cenagoso, de esta miseria, que ya estamos cansados de estar aquí, en este mundo. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y en la página 36, nos dice lo siguiente. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel. Claro, aquí establece un equilibrio, una parte. Porque no podemos irnos a los extremos. Solamente tú no puedes agarrar un tema y hacer de ese tema una doctrina y estar siempre ahí encima de la iglesia. No. Aquí dice, me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo a la mano lo está con el cuerpo humano. Vi que como pueblo debemos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. ¿En cuál obra? En la obra médico misionero, en la reforma pro salud. Vi que como pueblo debemos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros, escuchen bien, los pastores, ancianos, diáconos y demás, los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Significa unidos. Pero claro, ¿cuándo tú puedes estar unido? Si cuando tú te levantas con un mensaje como este, ya los ministros te están viendo con mal ojo. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Orarle a Dios. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Oye eso, en esa fecha, dijo la mensajera, los hijos de Dios no están preparados para dar el clamor del tercer ángel. Y como no estamos preparados, Dios está levantando a otros que sí lo están. Triste, pero es una realidad. Tienen una gran obra que hacer en favor de sí mismos, que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Es decir, de nada a mí me sirve que yo le esté predicando a ustedes si yo no hago una obra de preparación individual. Van a haber muchos en aquel gran día, en el día final, que por medio de sus mensajes se convirtieron miles de personas y ellos se van a perder. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que yo le esté diciendo esto a ustedes si yo no lo vivo en mi vida. Yo tengo que empezar a practicarlo para que Dios entonces haga la obra de transformación en mi vida. Dice Pablo que la letra mata. La práctica del mensaje es lo que hace que el mensaje sea efectivo en nuestra vida. Él ha reservado esta obra
para ellos, para que ellos la hicieran. Tremendo, hermano querido. Más claro de ahí, creo que no canta un gallo, como se dice aquí en Dominicana. Y claro, el apóstol Pablo, hablando también de este tema, en 1 Corintios 6, 19, dice: os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Hay gente que dice: no, yo con mi cuerpo hago con mi vida lo que quiera, porque mi vida es mía. Yo he escuchado gente así. Pero Dios va a requerir también de la administración del cuerpo. Lo que tú hiciste con tu vida, con tu cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto da por sentado lo que vengo diciendo de la comprensión del mensaje. Si hoy en día el mensaje no tiene tanto efecto, hay dos factores que intervienen en el efecto que surte el mensaje. Número uno, si la persona que da el mensaje no es una persona que guarda los mandamientos, una persona consagrada, el mensaje llega vacío y no surte una impresión en el oyente. Número uno, un mensajero con una vida vacía. Y número dos, el oyente es una vasija que está muy sucia para percibir el mensaje. Si el oyente tiene una sangre sucia, por consiguiente va a tener un cerebro cerrado a las impresiones del Espíritu Santo, un hipotálamo cerrado, y el mensaje no va a surtir el efecto que Dios quiere que surta. Por eso, la gran necesidad de enseñar a la gente la obra concerniente a los principios que rigen la salud, que es el brazo derecho del tercer ángel. Muy pocos mensajes, no es que no se dan, pero muy pocos mensajes en la iglesia se dan concerniente a la preparación de los hábitos que rigen la salud del cuerpo y la mente. Así que, hermano querido, el apóstol Pablo es claro cuando dice que no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, capítulo 1, tomo 7 y página 134. La estoy poniendo allí en pantalla. La reforma debe presentarse de continuo a la gente. ¿Cómo? De continuo. Así como en el santuario había pan continuamente. Así como en el santuario había luz continuamente. Así como había sacrificio continuamente. Así también la reforma debe presentarse de continuo a la gente. ¿Por qué de continuo? Porque todos los días tenemos que ser impresionados por una de dos fuerzas. O somos impresionados por los agentes satánicos de Satanás, según Efesios capítulo 6, 12, o somos impresionados por el Espíritu de Dios. La pregunta sería, ¿por cuál de esos dos poderes te gustaría a ti ser impresionado? A mí me gustaría ser impresionado por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios tiene que hallar cabida en nuestra vida. Dice, la reforma debe presentarse de continuo a la gente y por nuestro ejemplo debemos vigorizar nuestras enseñanzas. ¿Por qué? Por nuestro ejemplo. La verdadera religión y las leyes de la salud se relacionan estrechamente. Hay denominaciones que enseñan que usted puede comer de todo. Eso trae sus consecuencias. Porque la verdadera religión y las enseñanzas de la salud están estrechamente relacionadas. Es imposible trabajar para la salvación de hombres y mujeres sin presentarle la necesidad de romper con las complacencias pecaminosas que destruyen la salud. Oye bien, es imposible trabajar para la salvación de hombres y mujeres sin presentarle la necesidad de romper con las complacencias pecaminosas que destruyen la salud. Es imposible hacerlo. Por eso es la condición en la cual nos encontramos. Que se bautizan 10 y se salen 12. Porque no se les enseña a la gente a practicar los agentes que rigen la salud. Además degrada el alma los malos hábitos e impiden que la verdad divina impresione la mente. Véanlo ahí, no es cosa mía, el espíritu de profecía lo dice. Cuando una gente está llevando hábitos malsanos, ya sea por ignorancia o porque conozca, estos hábitos impiden que la verdad penetre a su cerebro. A hombres y mujeres debe enseñárseles a considerar cuidadosamente todo hábito y toda práctica y a descartar inmediatamente todas las cosas que crean una condición malsana en el cuerpo. Y así ensombrecen o estorpean la mente, por así decirlo, porque este término se me hace difícil pronunciarlo. Ensombrecen la mente, llenan la mente de sombra, la ponen
la cautivan la mente, estos malsanos, estos hábitos malsanos, embotan la mente, la bloquean, por darte más sinónimos para que tú comprendas. Hermanos queridos, esto es un mensaje que no es de poca monta, es un mensaje que es para mí, para ti, para todos. Dice allí, la complacencia pecaminosa que destruye la salud física degradan el alma espiritual e impiden que la verdad divina impresione la mente. Tremendo. Hermano querido, los hábitos de la naturaleza, las leyes de la salud, cuando nosotros practicamos malos hábitos, eso no solamente tiene una incidencia en la salud física, sino también en la salud espiritual. Por eso le he puesto a este canal, recupera tu salud física y espiritual, porque de nada te sirve recuperar la salud física. Está bien, tú vas a ser feliz por un momento, pero ¿de qué te sirve si te pierdes? El mismo Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final se pierde? No le vale de nada. Entonces debemos trabajar el mensaje del tercer Elías, debemos trabajarlo en combinación con las leyes de la salud, la reforma pro salud. Dice, consejo sobre el régimen alimenticio en la página 39, dice, nadie piense que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Nadie piense eso, que puede actuar como le agrade. Antes bien, a todos los que se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarle evidente que seguid los principios en materia de alimentación. Cuando yo invito a una gente a comer, esa gente tiene que llevarse una impresión, una influencia de que Dios mora en nosotros cuando los invitamos a comer. ¿Por qué? Por lo que tenemos en la mesa. Debe resultar evidente que seguir los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. No podéis permitiros actuar de otra suerte, porque tenéis un carácter que formar para la vida futura inmortal. Y los hábitos que nosotros llevamos tienen una incidencia muy fuerte en la formación de nuestro carácter. Grandes responsabilidades descansan sobre toda alma humana. Comprendemos estas responsabilidades y llevémoslas noblemente en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano querido, es hora de tomar conciencia. ¿Tú quieres comprender las verdades que Dios tiene para estos últimos días? Entonces tú tienes que ponerte a tono con lo que Dios enseña. La obra que tiene que hacer el tercer Elías, hermano querido, es una obra grande. Y Dios te está llamando a ti para que tú te prepares. Comienza a leer la Biblia por ti mismo. Comienza a leer los libros. Comienza a poner en práctica los hábitos para que tu mente se abra a la comprensión del mensaje. La norma de vida se halla expresa en la misma Biblia. Nota lo que dice 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria y honra de Dios. Hermano querido, no solamente la comida, no solamente el vestido, no solamente la bebida. Dice, todo lo que hacemos debe ser para honra y gloria de Dios. Todo. Leí una cita anoche, que quiero compartirla con ustedes. Cuando nosotros se nos asigna una tarea, por pequeña que sea esa tarea, debemos hacerla para honra y gloria de Dios. Porque dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria y honra de Dios. Dice allí, en Hechos, en el hogar cristiano, en la página 20, dice allí, las tareas humildes que se nos presentan deben ser hechas por alguien. Y los que la cumplen deben sentir que están haciendo un trabajo necesario y honorable. Y que al cumplir su misión, por humilde que sea, realizan la obra de Dios tan ciertamente como cuando Gabriel era enviado a los profetas. Tremenda declaración. Cuando a nosotros se nos asigna una obra para hacer, así sea limpiar un plato, limpiar un piso, lavar una ropa, lo que sea, una oficina, por sencilla que sea la obra, cuando la cumplimos fielmente,
Siguiendo el texto de 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria y honra de Dios. Dice aquí la mensajera en El Hogar Cristiano, en la página 20, que cuando nosotros cumplimos las tareas, por sencilla que sea, la cumplimos fielmente, es como cuando Dios enviaba al ángel Gabriel a los profetas. Es decir, que según el espíritu de profecía, cuando tú limpias un piso, cuando tú barres un patio, si tú lo haces con fidelidad, con amor, esa pequeña obra que tú hiciste, a los ojos de Dios tiene la misma importancia y el mismo poder que hacía el ángel Gabriel cuando era enviado a los profetas. Tremenda declaración. Así que, hermano querido, esta es la verdad presente. Esto es lo que Dios quiere que sepamos. Quiero leerte Testimonio para la Iglesia, capítulo 1, tomo 3 y la página 181. 181, perdón. Él se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea debatido y que la mente del público se inquiete profundamente para investigar. Porque es imposible que los hombres y las mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro, disciernan la verdad sagrada, a través de la cual han de ser santificados. Oye bien, la verdad sagrada, de la verdad presente, que es la obra que va a santificar nuestra vida, es imposible comprenderla llevando los hábitos malsanos que destruyen la salud de la mente y el cuerpo. Refinados, elevados y hechos idóneos para la compañía de los ángeles celestiales en el reino de la gloria. Dios busca, hermano querido, con todos estos mensajes de verdad presente, santificar nuestra vida para refinarnos y elevarnos y hacernos idóneos para hacerle compañía a los ángeles en la patria celestial. Qué bonito es que Dios tiene unos pensamientos tan puros para nosotros, unos pensamientos tan agradables para nosotros. Ahora, concerniente a el área de la salud, que es el brazo derecho del tercer ángel, los testimonios, el espíritu de profecía es bien claro en cuanto a este asunto. Quiero leerte un libro llamado Joya de los Testimonios, tomo 2 y página 143. Porque nosotros como el tercer Elías, como pueblo remanente, tenemos que aprender a alivianar los dolores y las enfermedades que hay en este mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nota lo que dice aquí. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo Elena de White. Y si ella lo dice, yo lo creo. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Vamos a ver cuál es esa que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. La mayoría de los así llamados remedios están cargados y plagados de químicos que debilitan el cuerpo humano. ¿Cuáles son los remedios de Dios? El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Son remedios por cuya falta millares están muriendo. Hermano querido, ¿cuánta gente muriendo en el mundo? ¿Cuánta gente ahora mismo, mientras yo predico, están con un dolor triste allí, en agonía, lánguido? Mientras que el pueblo que Dios levantó, el movimiento que Dios levantó para ejercer una obra de santificación, una obra de alivianar el dolor de los demás, del prójimo, está durmiendo. Ha echado esta verdad por tierra, no la quiere practicar. Y Dios nos va a jalar a capítulo a nosotros. Los 8 remedios naturales tenemos que aprenderlo para aplicarlo a aquellos que están enfermos, hermanos queridos. Dice que son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda. No sé si ustedes se acuerdan que nuestros abuelitos dependían mucho de la tisana, las infusiones, de las plantas de la naturaleza, y duraban 100 y pico de años. Hoy nosotros hemos perdido la fe.
de cualquier cosita queremos recurrir a buscar otros métodos de sanación, cuando Dios ha señalado cuáles son: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. Pero estos remedios han pasado de moda. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a lo rápido, está acostumbrada a lo que le quite dolor instantáneo sin saber el perjuicio que esto deja en el cuerpo. Y como ha perdido de vista el principio que Dios tenía para su pueblo, hoy cosechamos miseria, muerte y enfermedades por doquier. Pero hay un remanente llamado el tercer Elías que ha de levantarse en estos últimos días, y ya se está levantando, para poner en práctica esta verdad y alivianar la vida de aquellos que sufren. Santificar por medio de las verdades aquellas vidas para que ellos formen parte del grupo de los salvados. Eso es lo que Dios quiere. Pero estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. Eso es otra cosa. Tú le dices a la gente, ponte barro en el tobillo, en esa mayugadura. La gente no te hace caso. Barro. ¿Y acaso el barro sirve para algo? Requieren de una fe que la gente no aprecia. Hazte una compresa, un fomento, una limpieza intestinal, pero la gente no aprecia eso. La gente aprecia los altos títulos. La gente aprecia lo que llama la atención, pero Dios siempre ha trabajado a través de las cosas sencillas. Siempre. Hermano querido, vamos a poner en alto estas verdades para que entonces Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 8, versículo 22 dice, y es una represión que el profeta Jeremías, concerniente al área de la salud, le dio al pueblo. Y no te la pregunta que hizo Jeremías. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? La hija de su pueblo representa el pueblo de Dios. Y en los días de Jeremías estaba ocurriendo lo mismo. Estaban muriendo, pero no por falta de recursos, sino por no poner en práctica los recursos que Dios le había dado. Y por eso el profeta Jeremías le dice, ¿y es que acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Nota lo que dice aquí el Ministerio de Curación en la página 88. Por el uso de drogas venenosas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas existencias que hubieran podido salvarse mediante los métodos naturales de curación. Los venenos contenidos en muchos así llamados remedios crean hábitos y apetitos que labran la ruina del alma y del cuerpo. No voy a entrar en detalle. Esta cita está clarita. Muchos de los específicos populares y aún algunas de las drogas recetadas por médicos contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, del opio, de la morfina que tanto azotan. Entonces, en medio de este caos, Dios levanta un pueblo remanente para que ponga a los agentes sencillos de la naturaleza. Hermano querido, hemos llegado a un punto donde tenemos que enalbolar y orar a Dios para que estos mensajes puedan llegar a la mente y a los corazones. Dice allí, en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en Consejos sobre Salud, página 261, la medicación por medio de las drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Aprended a evitar las drogas, usarlas cada vez menos. Nota que no te está diciendo que no la use. Hay gente que tiene su tratamiento que tienen que llevarlo, ¿verdad? La mensajera está diciendo usarla cada vez menos y confiar más en la higiene. Entonces la naturaleza responderá a los médicos de Dios: el aire puro, el agua pura, el ejercicio apropiado, una clara conciencia, porque de nada te sirve ser vegetariano si vives una vida de chisme, de orgullo. Tienes que acostarte con una conciencia tranquila de haber compartido lo que tú tienes con los demás, de haber dedicado tiempo a los demás, de hacer feliz a una persona, a un alma. Lo que persisten en el uso del té, el café y los alimentos
a base de carne sentirán la necesidad de las drogas. Pero muchos podrían restablecerse sin una pizca de medicina si obedecieran las leyes de la salud. Alabado sea Dios. Hermano querido, la simple obediencia ya es medicina para el cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículos 20 y 22. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdala muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan y son salud para el cuerpo. Alabado sea Dios. La palabra de Dios está llena de alusiones que lo que son fieles y lo que practican los principios sencillos que Dios ha establecido, lo que ponen en alto el mensaje del tercer Elías, lo que llevan a cabo el mensaje del brazo derecho del tercer ángel, entonces verán la diferencia. Y esto es lo que queremos, hermano querido, que nosotros despertemos ante esta realidad. El Ministerio Médico, página 222. Los hábitos correctos y apropiados, practicados inteligentemente y con perseverancia, eliminarán la causa de la enfermedad y no se necesitará recurrir a las drogas. Tremendo. Cuando practicamos los hábitos apropiados que rigen la ley de la salud, no vamos a tener necesidad de ninguna otra cosa. Y quiero terminar el estudio con una cita que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 38 y el versículo 21. Es una experiencia. Ustedes recuerdan que el rey Ezequías había enfermado de muerte. Y Ezequías había sido un rey que había hecho reforma tanto en Judá como en Israel, porque su padre Acab había hecho mucha idolatría, había levantado muchos postes idolátricos. Y ahora el rey Ezequías, cuando Dios lo levanta como rey, porque Dios es quien quita y pone reyes, hace una reforma. Pero ¿qué pasa? Le vino una prueba. Se enfermó de muerte, dice la palabra de Dios. Y claro, como todo ser humano, él comenzó a clamar a Dios. Me gusta mucho algo que hizo el rey Ezequías, que en vez de ir donde un curandero, donde un hechicero, se postró y comenzó a reclamar la promesa de Dios. Hermano querido, si tú eres fiel, tú puedes reclamar la promesa de Dios. Y Dios va a restaurar tu vida, tu salud. Eso fue lo que hizo el profeta, el rey Ezequías. Cayó de rodillas y dice la palabra de Dios que lloró amargamente y le dijo: Señor, acuérdate cómo tu siervo quitó la idolatría que había. Y dice la palabra que no bien había salido el profeta Isaías al patio del palacio cuando vino la respuesta de parte de Jehová. Porque Dios, cuando responde, responde para vida. Cuando Dios responde, responde para restaurar la familia, responde para restaurar la salud. Y vino el profeta Isaías y le dijo: Dios te ha mandado a decir que Él te va a añadir 15 años de vida. ¿Cuál era la enfermedad que Ezequías tenía, que era de muerte? A Ezequías le vino una llaga, una úlcera en su pierna, por alguna razón que la Biblia no menciona. ¿Cómo nos damos cuenta que era una llaga? Porque la Biblia lo dice. Lea conmigo Isaías 38:21, para que ustedes vean qué fue lo que Isaías les recomendó que hicieran, poniendo en práctica la obra médico misionero. Dice Isaías 38:21, e Isaías había dicho, que tomen una masa de higo y la pongan en la llaga para que se recuperase. Así que el profeta Isaías no solamente le trajo el mensaje que se iba a curar, sino le dijo que era lo que lo iba a curar. Le dijo a los que lo atendían al rey: cojan una masa, una cataplasma de higo y pónganla en la llaga. Y la llaga se curó. Hermano querido, aquí tenemos un remedio en la Biblia. Usted tiene una úlcera, higienícela bien y busque higo, haga una masa homogénea y póngala allí, porque eso está en la Biblia. Hermano querido, tenemos que poner en alto el mensaje del tercer Elías, para que así la familia pueda ser restaurada, la idolatría pueda ser erradicada de nuestra vida, la apostasía que hay en la iglesia y en el mundo pueda ser erradicada, y así preparemos un pueblo para la segunda venida de Cristo. Si ese es tu deseo, te invito para que en esta hora vayamos a Dios por medio de la oración. Oremos. Amante Dios, rogamos, te pedimos, nos dé la fuerza para poner en práctica este mensaje, Señor. Que todos aquellos que vayan a verlo, Señor, sean tocados. Si alguna entidad quiere, Señor,
eliminar este mensaje. Tócalo con tu Santo Espíritu para que no lo hagas, Señor. Y este mensaje llegue a muchas personas. Tú eres más poderoso que cualquier entidad. Señor, tú sabes que lo que estamos hablando, lo hablamos de corazón porque queremos llevar la verdad tal y como está expresa en tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu permita que este mensaje sea visto por muchas personas y puesto en práctica para que nuestra vida sea restaurada, nuestra vida física y espiritual. Gracias por tu amor. Estos favores te los rogamos en los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús, a quien le damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, amada familia, gracias por ver este estudio. Este material está disponible en PowerPoint para aquellos que lo quieran. Me pueden escribir al 1849-919-3528 y yo se lo envío en PowerPoint por WhatsApp. Dios me lo bendiga. Continuaremos orando los unos por los otros y si Dios lo permite nos vamos a encontrar en otro tema similar.